¿Hasta qué punto la élite financiera eligió deliberadamente a Trump para que regrese a la Casa Blanca? Al respecto se ha pronunciado uno de sus principales exponentes, el economista Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, un histórico adláter de George Soros que ha escrito libros con él. Aquí podemos verlo como siempre, posando junto al ex secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y a Soros. Jeffrey Sachs fue el redactor número 1 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el coautor de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, es su principal asesor económico y ha viajado por todo el planeta, brindando recetas socialistas tecnocráticas que siempre terminan mal. En un acto de gran sincericidio, Sachs declaró que tanto si hubiese ganado Kamala Harris como ante la victoria de Trump, los verdaderos mandamases del planeta, es decir, sus jefes, se sienten completamente satisfechos, y tiene razón. A estas alturas, Trump ni siquiera mide sus declaraciones públicas. Ha llegado a afirmar que comete actos de corrupción, lo cual Nicolás Martínez Laje demostrará a continuación. Sin embargo, la prensa no pone ya el foco en sus dichos y contactos claves, y se distrae con frases rimbombantes y asuntos superficiales. Con una serie de noticias, Nicolás revelará cómo Trump estuvo del lado y siempre jugó a favor de ciertos actores que hoy se frotan las manos. Nicolás descubrió cómo Trump ayudó al clan Bush en 1999, instigado por Roger Stone, un oscuro Maquiavelo que continúa asesorando a Trump desde las sombras. Hace unos meses se le escuchó decir que tenía un plan B en caso de que la elección sea intervenida por la Corte Suprema tras el atentado de Thomas Matthew Crooks. Él fue quien difundió que el tirador era otra persona, un tal Maxwell Gierick. ¿Habrá planeado él realmente el atentado? Es una pregunta fuerte, pero que como mínimo merece ser analizada. Algo similar ocurrió con Ryan Rudd, que trató de matar a Trump en la Florida, y que lo hizo con información filtrada desde su entorno más íntimo. Esto se suma a que los demócratas claramente no utilizaron sus cartas, protegieron a mejores candidatos como Newsom y Michelle Obama y enviaron a Kamala Harris a una derrota prácticamente asegurada, con una campaña desastrosa y derrochando una fortuna. Laje desarrolla una teoría sobre la posibilidad de que el atentado a Trump en julio, en Pensilvania, que tanto investigó, haya tenido un trasfondo infinitamente más denso y turbio del que ya vimos en un principio, y cómo luego todo esto le ha dado un aura religiosa que ha llevado incluso a algunos evangélicos sionistas a santificar a Trump, vinculándolo a un versículo bíblico. Para colmo, Elon Musk le dijo a Joe Rogan que sabía el resultado de las elecciones con 4 horas de antelación gracias a una app que había desarrollado, y la pregunta es, ¿quién le dio los datos? No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y a quien sí le interese conocer un punto de vista novedoso y fundamentado sobre los sucesos que han llevado a la nueva victoria de Donald Trump en las elecciones de este año, los invito a repasar este análisis exhaustivo de mi compañero y a difundirlo en todas sus redes y grupos, y al terminar, si lo valoran, a aportar en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales para hacer sostenible nuestra tarea. ¡Comenzamos! Ciertas declaraciones de Joe Rogan me habían molestado en forma particular. Acá la tenemos, ¿no? Traído por el New York Post. Joe Rogan dice que la mayor operación psicológica mediática de la historia se libró contra Donald Trump. Han distorsionado quién es. ¿Esa es la verdad? ¿Cierto, Rogan, que han distorsionado quién es? Pero, ¿o podemos decir que de ambos lados han distorsionado la historia en última instancia para engañar en forma conjunta al votante? En este video vamos a hablar nuevamente sobre las asociaciones de Donald Trump con el establishment financiero. Vamos a hablar también de, ya con el diario del lunes, digamos, ¿no?, algunas cosas particulares que pasaron durante esta elección de los Estados Unidos. Y por último vamos a hablar también un poco del evento que realmente marcó un antes y después, que fue el 13 de julio en Butler, Pensilvania, con el intento de atentado contra la figura del ahora presidente electo Donald Trump. Así que empecemos con las declaraciones de Joe Rogan. What you're seeing with Trump, regardless of his flaws, what you're seeing with Trump, regardless of flaws, is a massive concentrated psyop. They've distorted who he is to the point where most people think that way. Most people think that way. They've had narratives. What is a psyop? I keep hearing that. Psychological operation. Whoa. Where they've decided to distort people's perceptions of things. Yeah, when you tell like an older liberal that like the Obama deportations were higher than the Trump
deportations. They go, no, what? No. And you go, no, let me just Google deportations Obama versus Trump. And you go, it's lower. They go, wait, what? Like, here's 19 straight articles saying that I'm right. Yeah. And they go, that doesn't make sense. And you go, right. Focus on what's giving you the reality of the world. Check this out. Jamie, go to that Hillary Clinton thing that I texted you today. JMO. This one is wild. This is Hillary Clinton in like 2008. And Hillary Clinton saying some wild MAGA type about... Oh, she used to say the wild about illegal immigrants. Wasn't she? Hold on. Go. What? Back from the beginning. Do it from the beginning. That's the beginning. It's okay. Do it from the beginning. But want to hear it. We got to have tough conditions. Tell people to come out of the shadows. If they've committed a crime, deport them. No questions asked. They're gone. If they... Ahí lo tenés, ¿no? Básicamente, a ver, coincidimos absolutamente con la definición que están dando. Son el tipo de operaciones que se utilizan a través de los medios de comunicación, los propios políticos y demás, que se hacen para alterar la percepción de la gente para que elijan determinado resultado en favor de uno, en favor de otro. Ciertamente esa es la definición. Ahora, lo que es realmente indignante es que no digan que ellos también hacen exactamente lo mismo. Tenés una operación para el público azul, otra operación para el público rojo y en última instancia todos son guiados hacia el mismo final, el mismo desarrollo. Entonces, fíjate, todo esto, los 2 videos anteriores que hicimos sobre el tema Trump, Rogan no te los va a decir, nada de esto te lo va a decir. Fíjate, Business Insiders, Trump dijo que nunca antes había llamado al FBI en toda su vida, pero se ofreció a cooperar con el FBI en la década del 80. Como ya vimos, en la década del 80 era cuando manejaba los casinos, ampliamente vinculado a la mafia, ampliamente vinculado a operaciones de lavado de dinero, etc. En una entrevista con George Stephanopoulos de ABC, el presidente Trump dijo que nunca había llamado al FBI en toda su vida, pero en realidad se ofreció a colocar agentes encubiertos del FBI en uno de sus casinos en la década del 80. Ha cooperado el propio Trump con las fuerzas del orden al menos 2 veces más desde esa época, los años 80. Inclusive, mirá el hallazgo de Business Insider, testificó en un esquema de evasión de impuestos sobre las ventas para evitar enjuiciamientos y también trabajó con el FBI para idear un plan para tomar medidas enérgicas contra la actividad del crimen organizado en los casinos. Y acá lo que les decía, un súper hallazgo realmente, donde cuenta que acá, la joyería. A mediados de los años 80, Trump fue una de varias celebridades atrapadas en un esquema de evasión de impuestos sobre las ventas con la lujosa joyería Bulgari de la Quinta Avenida. Para evitar los fuertes impuestos sobre las ventas del Estado y la ciudad de Nueva York sobre joyas de alta gama, las autoridades dijeron que los clientes pedirían que las joyas se enviaran a un estado diferente sin impuestos a las ventas tan elevados, como informó el New York Times en 1985, ¿no? Se enviaba una caja vacía a una dirección fuera del estado. Entre los que estaban acusados de esta operación, Henry Kissinger, que ahora vamos a ver, Frank Sinatra, otro vinculado a la mafia en los casinos y demás, y Mary Taylor Moore, entre otros de los nombrados en esta investigación, ¿no? Es un club grande, como decía George Carlin, y ciertamente no tenemos forma de ser invitados, ¿no? Ni nunca vamos a estar invitados en él. Trump, antes de formar su primer gabinete en su primer término como presidente, buscó el consejo de Henry Kissinger, ¿no? En referente a temas de seguridad. Acá en un artículo de The Guardian de hace más de 17 años se habla de la fiesta que hiciera Conrad Black, a quien vemos en pantalla, un miembro del grupo Bilderberg desde el año 81, en honor a su esposa Barbara Black, una fiesta con toda la crème de el establishment en Nueva York, ¿no? Fíjate, dice, había 6 multimillonarios en la sala, además de un Rockefeller, un Rothschild, una selección de los principales locutores, periodistas, ¿no?, de Estados Unidos y hasta un comediante famoso. Estaba el hombre más rico de la sala, Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, el extravagante promotor inmobiliario Donald Trump, junto al editor del New York Daily News, Mark Zuckerman, etcétera, etcétera. Evelyn de Rothschild, Lynn Forrester,
quien luego le presentaría a Jeffrey a los Clinton, la viuda de Henry Ford, Henry Kissinger, fíjate, dice la cumpleañera Bárbara Amiel, quien una vez más comentó que su extravagancia no conocía límites, eligió compañeros un poco más pesados para su mesa. Su mesa incluía al legendario estadista Henry Kissinger e intercambiaron bromas con Donald Trump, entre otras personas, fíjate. Y por ejemplo, Peter Jennings, asesor cercano a Bill Clinton. En esta época Trump era muy amigo de los Clinton. Ahora, un dato curioso, en la mesa número 1, la más cercana, el diseñador de vestidos Oscar de la Renta pasaba tiempo con la hija de Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell, quien luego sería, ¿no?, la pareja / cómplice facilitadora de la operación de Jeffrey, ¿no? Y fíjate, dice, la comidilla en la cena era, digamos, el chisme, los rumores que habían envuelto al propio Jeffrey, un millonario de teléfonos móviles, hace 17 años, acusado de solicitar profesionales de la noche, digamos, quien tenía gustos muy inusuales por los masajes. Todavía no había saltado absolutamente nada de lo que sería famoso, ¿no? Pero bueno, este es el círculo, siempre fue el círculo de Donald. La verdad, de poco que decir. Antes veíamos colaborador del FBI en varias ocasiones. Acá The Independent hace una compilación de los comentarios más llamativos que haría Donald Trump sobre el evento del año 2001, ¿no? ¿Me entienden? Dice, el 40 Wall Street era en realidad el segundo edificio más alto en el centro de Manhattan. Después del evento, ahora es el más alto, ¿no? Después también se vanagloriaba de un par de cosas. Y fíjense qué curioso, Howard Lutnick, de quien hicimos el video anterior, justamente sufrió una gran tragedia personal ese día, cuando gran parte de su staff de empleados, él no, partirían de este mundo en ese edificio, ¿no? Digamos. Bueno, decía, informante del FBI, y un dato más que curioso este. Tenía 100% razón, decía Donald Trump, sobre las personas musulmanas que aplaudieron los ataques de ese día, ¿no? Básicamente la declaración que haría Donald Trump fue que había visto cientos de personas celebrando la caída de esas instalaciones. Lo vi, mucha gente lo vio, cientos de personas, ¿no? Dice, ¿por qué iba a retirarlo? Iba a retractarme de esa declaración. No voy a retractarme, no voy a retirarlo. De más está decir que nadie más que Donald Trump declaró esto. Y el dato llamativo es el siguiente, que él dijo, no usó la palabra celebrando, dijo que estaban bailando, que cientos de estas personas estaban bailando, festejando lo que había ocurrido. ¿Por qué digo que es extraño? Porque recordarán que conté en otra edición, a ver, lo vamos a mostrar. Ahí lo pueden ver en pantalla, el informe que hizo la ABC en ese momento, que en realidad hubo cinco individuos vinculados al Mossad que fueron vistos bailando, celebrando, luego fueron retenidos por el FBI, y yo lo mostré en un video en la televisión israelí cuando ya estaban en ese país. Declararon que habían sido enviados para registrar el evento. O sea, ¿cómo sabían esto? Y por eso vuelvo a lo de Trump. Realmente parecería que esa declaración, ¿no?, tenía más objeto de confundir la narrativa, o al menos establecer una narrativa que colapse, tape, esconda lo que verdaderamente había ocurrido, ¿no? Curioso, funcional, insisto, a justamente, si ese es el caso, a los agentes del establishment que llevaron adelante ese hecho, ¿no? Bueno, algo absolutamente poco conocido es efectivamente
Lo que Trump no fue la primera candidatura, la del año 2016, la que había lanzado, sino que además Trump, acá como publica NBC, fue candidato a presidente al comienzo de los años 2000. En el año 1999 en particular, cuando participó por el Partido Reformista en la interna, ahí en la foto está junto a Roger Stone, ahora vamos a explicar por qué. Fíjate el título, cuando Trump se postuló contra el trumpismo. ¿Por qué? Porque básicamente hacía una campaña con postulados completamente diferentes respecto a los que luego sería conocido más tarde y finalmente alcanzaría al poder, ¿no? Pero importante el rol de Roger Stone, a quien vemos ahí a la derecha de Donald Trump. Roger Stone fue tradicionalmente, históricamente y hasta hoy sigue fiel al lado de Donald Trump, su asesor en las sombras, consultor político, estratega y demás. Ahora, lo interesante es que Roy Cohn, de quien ya hemos hablado largo y tendido, vinculado a la operación de Jeffrey, antecesor de la operación de Jeffrey y demás, Roy Cohn fue quien presentó a Roger Stone y Donald Trump, quien los puso a trabajar juntos, ¿no? Acá vemos del Substack Rounding the Earth, que decía básicamente la explicación de qué fue lo que ocurrió con esto del Partido Reformista. Ross Perot fue el candidato histórico, creador, fundador del Partido Reformista, y participa en la elección en la que Bill Clinton le gana a George Bush padre. Ahora, históricamente, ahora como lo voy a explicar del relato, los Bush, el clan Bush, vinculado a Roy Cohn, al establishment republicano y demás, le echaban la culpa a Ross Perot, jamás pudieron perdonar por eso lo que consideraron una afrenta gravísima realmente, que le había hecho perder la elección a George Bush padre. Dice, la destrucción del Partido Reformista. En la época de las elecciones del 2000, los republicanos estaban preocupados de que otro demócrata pudiera derrotar a otro Bush hijo en este caso, con apenas el 40 y pico % de los votos. Fue entonces cuando Roger Stone jugó una de las partidas de ajedrez 4D más endiabladas de la historia política. Todo comenzó cuando convenció al paleoconservador Pat Buchanan para que se postulara para presidente de los Estados Unidos bajo la bandera del Partido Reformista. El siguiente movimiento de Stone causó estragos en todo el tablero político, ya que luego de promover al candidato para que pelee las internas, llevó adelante al rival para esas internas, Donald Trump. Entonces, convenció a Donald Trump para que disputara el camino de Buchanan hacia la nominación del Partido Reformista para las elecciones presidenciales. Fue una interna realmente feroz, donde el punto del clímax fue cuando Donald Trump lo empezó a calificar de amante de Hitler a Buchanan por unos comentarios que hizo respecto a la Segunda Guerra Mundial. Empezó a cuestionar la visión antimigratoria de Pat Buchanan. Vos fijate qué curioso, ¿no? Viendo lo que ocurre hoy. En definitiva, Trump hizo todo un paseo por programas de televisión y demás. Muchos calificaban esa nominación de un show nada más para instalar el nombre de Donald Trump en los medios. Hasta recuerdo que fue el programa de Oprah, le ofreció ser parte del gabinete a Oprah Winfrey y demás. Bueno, resulta que como terminó esto con la mayor parte de los votantes conservadores dentro del Partido Reformista yendo hacia el Partido Republicano, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, finalmente, George Bush, hijo, accedería a la Casa Blanca gracias a la maniobra de Donald Trump. Pero, fíjate, acá declaraciones propias de Roger Stone, maté al Partido Reformista porque les costaron las elecciones a los republicanos en el año 92 y en el año 96, ¿no? Mucho de esto, acá está la elección del 92, Ross Perot, mucho de esto lo pueden, inclusive está documentado ampliamente en el propio documental que hicieron sobre la figura de Roger Stone en Netflix. Stone presentado por Roy Cohn. Lo que te muestra que, otra vez, ¿no? Utilizado como un títere, en este caso en la arena política, por primera vez a fines de los 90,
para obtener un resultado a favor del establishment, en este caso conservador, los halcones, los neoconservadores que estaban todos ahí y luego irían ferozmente a la guerra en Medio Oriente, ¿no? ¿Les recuerda algo que estamos viviendo ahora? Bueno, acá Michael Tracy dice: nótense los comentarios de Trump que provocan controversia y cuáles no, ¿no? Acá lo tengo el clip subtitulado para que lo vean y noten por ustedes mismos estas cosas. Just as I promised, I recognized Israel's eternal capital and opened the American embassy in Jerusalem. Jerusalem became the capital. I also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. You know, Miriam and Sheldon would come into the White House probably almost more than anybody outside of people that work there. And they were always after, and as soon as I'd give them something, always for Israel. As soon as I'd give them something, they'd want something else. I'd say, give me a couple of weeks, will you please? But I gave them the Golan Heights, and they never even asked for it. You know, for 72 years, they've been trying to do the Golan Heights, right? And even Sheldon didn't have the nerve. But I said, you know what? I said to David Friedman, give me a quick lesson, like 5 minutes or less on the Golan Heights. And he did. And I said, let's do it. We got it done in about 15 minutes, right? Just as I promised. ¿No? Claramente, qué comentarios son replicados por los medios, generan controversia y cuáles no. Les di los altos del Golán sin que me los pidieran ni siquiera, ¿no? Fíjense también un dato de color a los que les interesa la simbología y demás. En general, Donald Trump, cuando habla con este público que lo financia y lo apoya, sionistas y demás, generalmente omite la tradicional corbata roja, ¿no? Alguna vez me han dicho en la misma política, ¿no?, la importancia de las corbatas, los colores de las corbatas, entre otras cosas. Estoy contando una anécdota, donde en particular me dijeron las corbatas doradas que traen a la mente la simbología del oro, de la realeza y demás, ¿no? Interesante detalle para los que están en eso. ¿Quiénes son los Adelson? Son, Sheldon ya falleció, queda su esposa con vida, unos multimillonarios también. Se convirtió en multimillonario, ¿no?, gracias, en parte, a su imperio de los casinos en Las Vegas. Recordarán quién también hizo dinero en los casinos, ¿no? Los principales donantes de la campaña Trump 2016, los segundos, no los primeros, los segundos en la campaña de esta ocasión, 2024. El primero es Elon Musk. Ahora que se han revelado finalmente las fichas, las declaraciones juradas que han prestado los distintos PACs y demás. Miriam Adelson, fíjate que se ve que algún tipo de incentivo o desconfianza tenía, porque prometió en la campaña $100 millones, finalmente al final cumplió y los aportó. Se ve cuando se aseguró algún tipo de retorno por esa inversión. No hay mejor inversión que la política, ciertamente, ¿no? Financiar las carreras de los políticos, si conseguís un caballo ganador, es brutal la ganancia que obtenés. Entonces, Miriam Adelson, de 79 años, continuadora del legado de su difunto esposo, el magnate de los casinos, ha sido durante mucho tiempo una de las mayores fuentes de campaña para los candidatos republicanos y especialmente Donald Trump. Ahora, vamos a entrar en un terreno donde reconozco que hay mucha especulación. Me gustaría escuchar a ustedes qué opinan. Simplemente voy a mostrar un par de artículos de diferentes investigadores, autores, donde señalan algunas decisiones raras, ¿no?, del Partido Demócrata en estas elecciones. Yo creo que es importante primero reconocer eso, de que mucho de lo que voy a decir acá tiene un grado alto de especulación, no de certeza. Pero por el otro lado también tengo que decir, bueno, es para pensar, para sospechar las cosas, no quedarse con la primera versión. Y el marco conceptual, una y otra vez debe ser el siguiente. Los candidatos son seleccionados los candidatos que llegan. Y después la gente simplemente elige entre la selección que le pusieron a disposición.
Es como, yo siempre digo el chiste del avión, pasta o pollo. O sea, lo que te pusieron ahí es eso. Te dan la opción de elegir, quizás uno se crea la falsa ilusión de libertad, de libre albedrío al decidir, pero ya las opciones estaban predefinidas, era simplemente determinar cuál era la preferencia entre A o B. Entonces, la verdad que ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es cierto que hubo algunas llamativas decisiones del lado demócrata, ¿no? Arrancando, sin lugar a dudas, con la figura de Kamala Harris, ¿no? Yo la he definido muchas veces como una persona totalmente irrelevante en el mapa político, en el establishment político. Pero fíjate lo que decía Michael Snyder, que suele ser un autor conservador con tendencia a el catastrofismo, digamos, ¿no? Dice: esta es la primera vez que hemos tenido una elección nacional en la que un partido sigue cometiendo un error colosal tras otro. En última instancia, una de las principales razones por las que Trump ganó es porque los demócratas simplemente se autodestruyeron, ¿no? Ciertamente. Esta fue una elección que fácilmente podría haber ido en cualquier dirección. De hecho, si los demócratas hubieran podido mantener los 3 estados del Muro Azul, Pensilvania, que yo lo venía señalando durante muchísimo tiempo, Kamala Harris hubiera sido la presidenta, hubiera ganado la elección. Dice: si revisan el mapa electoral en este momento, verán que los márgenes de victoria en esos 3 estados no fueron en realidad tan grandes. Si los demócratas hubieran llevado una campaña realmente competente, las cosas podrían haber resultado de una forma muy diferente. Muy temprano, en el primer mandato de Biden, se hizo dolorosamente obvio que no iba a poder competir de manera efectiva en 2024. Los líderes del partido conspiraron para ocultar el declive cognitivo de Biden y los principales medios de comunicación le siguieron el juego. Luego del evento, que ahora vamos a repasar algunas cosas, de 13 de julio, Kamala Harris, o sea, se hace una suerte de golpe interno, golpe palaciego, habían definido algunos medios de comunicación. Biden es corrido de la carrera y Kamala Harris toma el lugar. Eso se llevó a cabo sin ningún tipo de elecciones internas, simplemente fue elegida a dedo por el establishment, el liderazgo demócrata. Dice: no hace falta decir que esto desanimó a millones de votantes. Ahora, desafortunadamente para los demócratas, Kamala Harris era una candidata excepcionalmente débil. Dice: escribí lo siguiente poco después de ser seleccionada. Donald Trump siempre ha sido una estrella. Y sus mitines, o sea, una persona popular, simpático, conocedor del timing mediático y demás. Sus mitines masivos son una herramienta de campaña increíblemente poderosa. No importa cuánto dinero gaste Kamala Harris, nunca podrá recrear el mismo tipo de energía emocional que genera Trump, porque Kamala Harris no es una estrella. Para ganar una elección necesitas una estrella. Dice: Harris siempre ha estado en la extrema izquierda del espectro político, por lo que necesitaba elegir un compañero de fórmula más centrista. Y eligió a Tim Walz, un tipo aún más woke, más despierto de Kamala Harris. Ahora, cuando eligió a Walz, lo hizo después de descartar al gobernador de Pensilvania, Shapiro, quien es extremadamente popular en Pensilvania, lo que evidentemente hubiera significado, con altísima probabilidad, una victoria en ese estado que podría haber cambiado completamente el resultado de la elección. Entonces se siguen sumando las decisiones totalmente desafortunadas del Partido Demócrata. Dice: las élites de este país alienaron a los votantes en todas partes porque no querían escuchar lo que los votantes de clase media y trabajadora estuvieron gritando durante 4 años. Concéntrense en nosotros y en nuestros problemas, no en su agenda para destruir a Trump. Y yo agrego ahí, no en su agenda despierta y demás. Una agenda que, insisto, a mí todo lo del lenguaje inclusivo, todas esas cosas, realmente me cuesta mucho siempre me costó muchísimo tomarlo en serio. Porque me parece algo tan evidente lo bizarro que es lo que se trata. Y vos fíjate, todo el tema del wokismo y demás, lo llevaron a un lugar donde directamente eran provocaciones. Eran como pedir a los gritos: a ver, no nos voten. Me acuerdo el asunto con la cerveza, ¿no? Con Bud Light y demás, que se hizo recontra viral. O sea, ya eran provocaciones directas, ¿no? Al estilo
O sea, me resulta difícil creer que tuvieran estadísticas, datos que les dijera que eso les estaba funcionando. Después menciona, ¿no? La campaña de Harris gastó más de $2.000 millones. Encima quedó en rojo debiendo plata con acusaciones de robo y demás. Después está el tema de las encuestas. Vos fíjate, la mayor parte de las encuestas siempre marcaron que Harris estaba arriba. Nosotros en el noticiero Innominado decíamos, no, lo que estuvo arriba en el impulso del cambio de candidato y después no había forma de que estuviera arriba. No había forma. Sin embargo, desde el punto de vista que estoy dando en este video, insisto, especulación, al mostrar las encuestas tan relajadas que ganás, bueno, ojo, capaz inclusive que desanimaron al votante propio a que fuera, o al menos se logró ese objetivo de desanimar al votante. Después está el tema de las no conferencias de prensa de Harris. Muy extraño que tengas... O sea, nadie le diga, bueno, a ver, tenés que hacer conferencias de prensa, tenés que mostrarte, no te conocen, tenés que salir en los medios y demás. En lugar de eso optaron por contratar celebridades para que no hicieran shows, anunciando que sí iban a hacer shows. O sea, todas cosas realmente para fastidiar, enojar a la gente. Después, fíjate, señala, ¿no? Algo que es verdad, lo mostramos, hasta se había hecho viral. En un momento... La positividad, la alegría de Harris y Walz, ¿no? Que la marcaban en contraste con que usaban el calificativo de weird, raro, para Vance y Trump. Sin embargo, eso que les estaba resultando, lo abandonan al final de la campaña. Y digo que les estaba resultando porque fue el envión directo después del cambio de candidato. Un cambio de candidato que, fíjense, cuando cambia la narrativa hasta se empieza a cuestionar si fue una decisión acertada hacer ese cambio de candidato. Acá otro medio, Vigilant Citizen, la campaña de Kamala Harris fue objetivamente la peor campaña de la historia. Una campaña que se basó casi en fondos ilimitados, apoyo inquebrantable de los medios de comunicación y un flujo constante de respaldo de celebridades, ¿no? Fíjate, acá dice, por ejemplo, optaron por asociar a Harris con la campaña de Charlie XCX, la cantante, Brat, que es una suerte de decir caprichoso, consentido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién pensó que podría resultar un buen llamado, ¿no? Un buen eslogan? Realmente muy extraño. El tema de las celebridades, que inclusive hasta se eligieron a celebridades que estaban, como esta que ven en pantalla, con algunos escándalos y acusaciones, demás. Inclusive cuando salta a la palestra el tema de Diddy Combs, la sacan a Jennifer López, totalmente asociada al tema de Combs. Ahora, increíblemente, nunca decidieron mostrar que Musk tenía una relación más que estrecha con Diddy Combs. Inclusive parecían cosas, viste, tomándote el pelo. Te aparece esta celebridad de vuelta, ¿no? Por ejemplo, con el avión privado y esto y lo otro, hablando de, no sé, de las emisiones de carbono, del gasto sin sentido y demás. Realmente desconectado, fuera de la realidad. Ahí está lo de J-Lo. Bueno, lo mostramos en el noticiero, el spot de soy lo suficientemente hombre, que realmente era una payasada, algo... Yo hasta en un momento planteé si era verdad que salía de los cuarteles de Harris. Bueno, no podía creer que alguien sacara una cosa así que inmediatamente se iba a convertir en un meme, en algo viral, por los peores motivos, digamos. Fíjate, acá le sacaron una foto a Tim Walz jugando videojuegos para atraer a la juventud, ¿no? A los jóvenes. Ahora, fíjate lo que pone. La sesión fotográfica más floja de la historia, con un joystick apagado, nada de decoración, ¿no? Realmente patético. $2.000 millones. Por eso digo, casi parecería o un grado de ineptitud tal o una campaña destinada a empujar a la gente al otro lado, al indeciso y demás. Acá habla también de Barack Obama, que tuvo una participación cansina en Pensilvania y demás.
inclusive con comentarios que cayeron mal entre los votantes. Después está esto, lo de Will Ferrell, ¿no? Hombres, white dudes for Kamala, ¿no? Una cosa también. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir una cosa así? Después este spot con Julia Roberts, donde animaba a las esposas a mentirle a sus maridos, diciéndoles que iban a votar a Trump, pero en realidad votar a Kamala Harris. O sea, haciendo campaña, ¿no? De mentirle a tu marido. Una cosa realmente extraña. Después se probó cómo se manipulaba Reddit. Se tapaban algunas historias, otras se promovían y demás. Acá, bueno, el autor llega a la misma conclusión. O sea, la agenda sigue. Lo que te podés olvidar es esto, lo otro, pero sigue. Y dice, mira, algo muy bueno, complementando eso del efecto Mandela que señalamos tanto, ¿no? El olvido que hay. Algunos tienden a olvidar que la agenda woke estaba en su apogeo cuando Trump estaba en el poder. ¿Ok? Es cierto, yo también lo había olvidado. Con Trump como presidente fue el apogeo de estas ideas. Acá con Biden vimos el colapso de esas ideas. Es más fácil vender ideas a las masas cuando se presentan en oposición a una fuerza opresiva. En este sentido, Trump puede ser útil a la élite. ¿No? Ahí lo tenés. Entonces, sigamos. Decíamos Roger Stone, ahora ya estamos hablando de las elecciones, algunas cosas extrañas, ¿no? Raras. Roger Stone fue captado durante la campaña en una cámara oculta, hablando de que tenía un plan contingente para ganar la elección en los tribunales en caso de que ocurriera algún evento extraño. Después, Donald Trump también fue al podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, Donald Trump compartían representante Ari Emanuel de Endeavor, también vinculado a Elon Musk, la UFC, la WWE y demás, ¿no? Fíjate lo que le preguntaba a Rogan sobre las elecciones de 2020. How do you think you were robbed? Everybody always cuts you off. I'm going to allow... Well, they not only cut you off. Well, what I'd rather do is we'll do it another time, and I would bring in papers that you would not believe. So many different papers. That election was so crooked. It was the most crooked election. Okay, but give me some examples of how. Well, let's start okay. On the top and the easy ones. Okay. They were supposed to get legislative approval to do the things they did, and they didn't get it. In many cases, they didn't get it. What things? Anything. Legislative approval like for extensions of the voting, for voting earlier, for this, right. All different things. By law, they had to get legislative approvals. You don't have to go any further than that. If you take a look at Wisconsin, they virtually admitted that the election was rigged, robbed, and stolen. They wouldn't give access in certain areas to the ballots because the ballots weren't signed. They weren't originals. We could go into this stuff. We could go into the ballots or we could go into the overall. I'll give you another one. Are you going to present this ever? But I actually want you to take a listen. Bueno, ahí lo tenés a Trump, ¿viste? Porque la realidad de cuando fueron a los tribunales no pasó nada. Protesta por la insinuación de Trump de un pequeño secreto con los republicanos en la Cámara de Representantes. Esto nunca vamos a saber de qué se trataba. Los críticos condenan el comentario siniestro que sugiere un posible complot entre Trump y Mike Johnson para resolver las elecciones ahora de 2024. ¿Tendrá relación con lo que le captaron a Roger Stone en cámara oculta? Nunca lo vamos a saber. Roger Stone, efectivamente, parece confirmar que hay un plan electoral secreto con Trump, dicen acá en PBS. Por definición, un secreto no debe compartirse y no tengo la intención de compartir dijo Mike Johnson. ¿De qué hablaban? Nunca lo vamos a saber. Otras declaraciones llamativas, curiosas. Trump les dijo a sus seguidores que no tenían que votar. O sea, ¿cuándo viste un político llamando, en este caso New Hampshire, llamando a la gente a no votar? Le dijo a sus partidarios que no tenían que votar por él, dijo que en lugar de eso deberían vigilar a otros votantes, aludiendo a sus falsas afirmaciones anteriores, o al menos afirmaciones no demostradas nunca. Así, realmente no tienes que votar, no te preocupes por votar, la votación, tenemos muchos votos, hay que verlo. Realmente llamativo, rara declaración. El FBI investiga falsas amenazas de bomba en todo el país.
mientras los centros de votación enfrentaban una serie de amenazas en el día de las elecciones. Esto pasó durante todo el día de las elecciones, llamadas y llamadas a distintos lugares con amenazas y demás, en particular en los estados complejos, Pensilvania, Georgia y demás. ABC muestra, ¿no?, algo que no suele pasar en los Estados Unidos, el corte de boleta, como se dice acá en Argentina. En muchos estados, Trump ganó la boleta republicana y ganaron los senadores de los demócratas, ¿no?, señalando un voto doble, extraño. Acá, fíjate, en el mismo podcast de Joe Rogan, hacen una referencia a una aplicación que Elon Musk le dijo al círculo interno que tenía, que le iba a dar los datos de la votación con 4 horas de anticipación. Fíjate. Elon created an app and he knew who won 4 hours before the results. So as the results were coming in, 4 hours before they called it, Dana White told me, Elon was like, I'm leaving, it's over. Donald won. He just fucking somehow or another. I'm going to go back into my pod and evaporate. ¿No? ¿De qué aplicación están hablando? ¿Cómo obtuvo los datos electorales Elon Musk 4 horas antes de que se anunciara el resultado de las elecciones? Realmente no lo vamos a conocer nunca, no podemos decir. Entonces, tenemos acá George Webb, un periodista independiente en Substack, que ha llevado adelante muchísimo de la investigación sobre lo que ocurrió en Butler, Pensilvania, que dice esta misma semana, 5 meses después, la evidencia todavía apunta a que Crooks era un francotirador voluntario, es decir, que estaba en el lugar como un voluntario para colaborar con las fuerzas del orden, es decir, según este investigador, las visiones de Crooks deambulando por un lugar y el otro era porque era un voluntario de las fuerzas de seguridad, ¿no? Algo que tiene toda la lógica si contás las clases de tiro, el rastreo de los teléfonos que llevaban al FBI y demás, ¿no? Pero ahora fíjense el segundo título, el subtítulo. El congresista que prometió investigar eludió su responsabilidad, ¿no? El punto es ese. Nadie ha mostrado ningún tipo de interés en llegar a la verdad respecto a lo que ocurrió en Butler. Recordemos que al día siguiente es cuando Elon Musk muestra su total apoyo hacia la figura de Donald Trump, ¿no? Y pasa a ser una parte activa de la campaña, haciendo inclusive una recreación de la foto icónica de Donald Trump y demás. Acá Etienne de la Boétie 2, 23 razones sólidas para sospechar que el intento de magnicidio fue falso, una operación de falsa bandera, ¿no? Esto acá tengo que reconocer a Alejandro Ventimiglia de Academia Blockchain, que siempre en todo momento me dijo, esto me huele absolutamente mal, ¿no? Muy rápido por los títulos, ¿no? En algunas estoy de acuerdo, en otras no, pero sí que es raro y particularmente con el diario del lunes, es absolutamente más raro que nadie buscara la verdad, que no se supiera absolutamente más nada de las cuentas encriptadas en el extranjero de Crooks, que no se supiera más de los informes de balística, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive George Webb, el que veíamos antes, ha llegado a conclusiones bastante importantes, ¿no? De la vinculación de hasta los dueños del edificio donde estaba Crooks con el envío de armas a Ucrania y demás, muy llamativo. El gobierno depende en gran medida de que haya suficientes personas que apoyen el sistema, por lo que los propagandistas necesitan engañar a la población para que invierta en un líder. Y fíjate, acá dice, anticipándose con mucho a lo que estoy exponiendo en este video, es la razón por la cual los demócratas están eligiendo al equipo B, a los suplentes, Harris y Walz, para preservar a Gavin Newsom y a J.D. Vance para los próximos términos, ¿no? Los verdaderos apuestas del establishment, tanto de derecha o de izquierda. Muchos republicanos se han dado cuenta de que la criminalidad de Donald Trump, por lo que es probable que este intento haya sido diseñado para restaurar su imagen, ¿no? Los vínculos con Soros, Roy Cohn y compañía, ¿no? Dice, el crimen organizado, el gobierno y los medios de comunicación tienen un historial verificable de fabricar eventos como este, ¿no? Ahí tenés a Trump actuando con
la sangre y demás en la WWE. Trump es un actor y participó y tiene experiencia en la WWE. La frase de Rahm Emanuel, el hermano de Ari Emanuel, Rahm, jefe de gabinete de Obama, Ari, representante de Trump, nunca quieres que una crisis grave se desperdicie. Y lo que quiero decir con eso es una oportunidad para hacer cosas que crees que no podrías hacer antes. La ubicación en Butler, Pensilvania, acá se refiere de que Trump siempre ha ganado ahí en forma categórica. ¿Por qué hacer tanta campaña en ese lugar? Bueno, al menos que sea un lugar absolutamente controlado, ¿no? El tema de la bala, que ya lo vamos a ver. Todo lo que rodeaba al tirador, de cómo se pudo posicionar y demás. Algo que hemos cubierto en definitiva en muchas ocasiones, ¿no? La mano de Trump completamente limpia, pese a que se había tocado, ¿no? Visiblemente se tocó la cara, etcétera, 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 ¿no? Distintas, no me quiero extender, distintas razones para sospechar, pero le voy a agregar algunas más. Poco antes de su mitin en Pensilvania, Donald Trump envió un correo electrónico en el que decía: en 1 hora se desatará el infierno, y ciertamente así lo fue. Esto viene en el contexto de que Trump llevaba durante bastantes semanas haciendo una suerte de conteo. ¿Viste cómo hacen los youtubers? Faltan 30 días para esto, faltan 20 días para esto, lo otro. Bueno, llevaba haciendo un conteo, falta un mes para que se desate el infierno, que esto, que lo otro. Llevaba un conteo que el conteo terminó con ese tweet, ¿no? Ese mail que mandó la campaña de Trump, que les mostré recién, diciendo faltan 60 minutos para que se desate este infierno. Las especulaciones eran de que iba a anunciar al vicepresidente, de que iba a anunciar esto, lo otro. Bueno, al final ocurrió una cosa completamente diferente. Insisto, especulación, pero la duda es sana. Trump, dice político, sufrió una herida de bala de 2 centímetros de ancho en la oreja. A ver, acá ven mi oreja, ¿no? 2 centímetros de ancho, ¿no? El tamaño de una oreja. A ver, lo voy a agrandar, ¿no? Realmente estás hablando de una parte sustancial de la oreja, ¿no? Sin embargo, el que firmó este informe, el parte, el único que lo revisó y firmó el parte, era Ronnie Jackson, médico de la Casa Blanca durante la administración Obama y Trump, quien, fíjate, 7 de septiembre de 2023, detenido por ejercer la medicina con una licencia vencida. Es decir, que la única persona que revisó, que firmó el certificado médico, era un tipo que tenía la licencia médica vencida, un tipo vinculado a la política desde hacía más de una década. Donald Trump fue visto sin vendaje en la oreja por primera vez desde el tiroteo, justamente cuando recibió a Benjamín Netanyahu y a su esposa en Mar-a-Lago, ¿no? Con el diario de lunes, qué interesante. Muchos se preguntan dónde está la lesión, dice The Mirror. Ciertamente, bueno, ahí tenés la oreja, 2 centímetros. Realmente sería algo notorio, me parece, ¿no? Otra cosa llamativa de este evento, cómo el FBI identificó a Thomas Matthew Crooks en cuestión de horas, y cómo podrían hacer lo mismo con usted. ¿Por qué se trata de eso? Porque lo identificaron no por documentación que tuviera encima, sino por ADN. ¿Y cómo tenían el ADN? Porque resulta que estas empresas, esta es la versión oficial, estas empresas donde la gente se anota para buscar su árbol genealógico y demás, le ceden sus datos al gobierno. Entonces, todos los datos de esta gente, y recordarán 2020, ¿no? Con las pruebas y demás, todos esos datos están en manos del gobierno. Curioso, ¿no? Pero más curioso es que el propio Roger Stone, como ven acá en pantalla, en Twitter, y no lo borró nunca el Twitter, fue el primero en plantar la teoría de que había otro perpetrador del hecho. Ahí lo ven más abajo. 2 días después, el servicio secreto identifica a una persona diferente, Thomas Matthew Crooks. Dice, capaz que Crooks era un chivo expiatorio y el verdadero perpetrador era este señor Maxwell Sherick, que realmente llenó las pantallas, ríos de tinta digital para los seguidores de conspiraciones y demás, ¿no? Después vendría el evento con Ryan Root, un hecho absolutamente raro, bizarro. El tipo estuvo parapetado más de 12 horas
con información del servicio secreto. Y como dice acá, no hay imágenes, no hay testigos, solamente la historia oficial del FBI para calificarlo como intento de asesinato, ¿no? Absolutamente llamativo y raro esta situación. Pero más raro es lo que les voy a traer ahora. Esto lo mostré en el Innominado. Líderes evangélicos celebran la victoria de Trump como una profecía cumplida. Algunos cristianos evangélicos ven la victoria de Trump como ordenada por Dios, ofreciendo un mandato divino en su segundo mandato. Yo realmente, más allá de la fe que tenga cada uno, yo no soy ateo, pero considero que todos estos asuntos están totalmente fuera del interés de quién es el creador, llámalo como vos quieras llamarlo según tu propia fe. Pero esto me parece absolutamente delirante, propio de fanáticos religiosos. Pero van a ver que hay más. Esto no salió en absolutamente ningún lado. 48 horas antes del rally, del mitin en Butler, Trump recibió a 150 líderes ortodoxos y pronuncia un discurso sobre Israel en una cena en un campo de golf. 150 líderes ortodoxos. Dice este grupo, ¿no?, que lo agasajó, que Trump se ganó un lugar en la historia por su firme apoyo a Israel, los esfuerzos de su administración para trasladar la embajada a Jerusalén y por reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán, algo que vimos vinculado antes a los Adelson. Trump recibió una corona de plata de la Torá, donde decía: dad gracias a Hashem por él, porque él es bueno, porque su bondad permanece para siempre, otorgado al presidente Donald Trump por sus extraordinarios y heroicos esfuerzos para ayudar al Estado de Israel y al pueblo judío. Él y su familia deben ser bendecidos eternamente. Como pueden ver, un evento discreto, pequeño, ¿no?, que se llevó a cabo apenas 48 horas antes de lo que ocurrió en Butler, Pensilvania. Ahí ven la foto con el zapato de Donald Trump. ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque me llamó absolutamente la atención, ¿no? Me dejó muy sorprendido esta mención que han hecho varios medios de fanáticos religiosos respecto a un pasaje de la Biblia, ¿no?, del Levítico 14:14, 32, dice: el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. La oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces, algunos mencionaban, ¿no?, ¿fue este evento de Butler una farsa, una puesta en escena de un ritual que está en la Biblia? ¿No? Acá tenés Bloguero en Llamas. ¿Fue un ritual religioso lo del 13 de julio? Haciendo referencia la sangre en la oreja derecha, el chivo expiatorio, ¿no?, quizás el propio Crux, una sangre que ya estaba registrada en las bases de datos de ADN, o quizás si esto fuera un ritual, ya la tuvieran y la utilizarían para dársela, ¿no?, para dársela a Donald Trump, para colocarla, como dice ahí el pasaje de la Biblia. Y ahí mostré la imagen de los zapatos, ¿no?, los dos zapatos de Donald Trump. En la versión oficial es que por el impacto de los agentes de seguridad del servicio secreto, sus dos zapatos salen despedidos. Los que ven la imagen, bueno, me deja algún tipo de duda, ¿no? Particularmente me deja más dudas que él tiene la mano, no tiene la mano sucia, la ropa no está sucia, con un disparo que ya sea un rozamiento, dijo Ronnie Jackson, una herida de 2 centímetros, en un lugar con un sangrado fuerte, considerable en la oreja. Sin embargo, nada de eso se vio, absolutamente nada de eso. Inclusive, lo más llamativo a todo esto que estoy diciendo, fíjense, el servicio secreto le permite, todos agentes que luego se supo que eran agentes también muchos vinculados al propio Trump, le dieron un segundo para saludar, para sacarse las fotos icónicas y demás, o sea, dando por descartado que hubiera otro peligro en la zona, etcétera. Toda una situación realmente extraña. Y ya estamos habituados a ver, no estoy diciendo que sea el caso, digo que
Es un elemento más para considerar y para pensar. Pero estamos habituados a ver la escenificación ritual de distintos aspectos, ¿no? De distintos rituales en actos públicos y demás. Fíjate, AZ Mirror dice: se está haciendo un grave mal manejo de la Biblia, buscando una relación entre un pasaje bíblico, el que les leí recién, con lo que ocurrió en el 13 de julio en Butler, Pensilvania. Dice, fíjate, este es un mal ejemplo del manejo de las escrituras. Cuando una pequeña parte de algo se ajusta a algo que apoya a algo que queremos, corremos con malas interpretaciones y aplicaciones de las escrituras. Aquellos de nosotros que creemos que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios, a menudo criticamos las interpretaciones liberales que se hacen de las escrituras, que adoptan este mismo enfoque. Tenemos que cuidarnos de dejar que nuestras emociones nos lleven a esos lugares. Los evangélicos estadounidenses tienen una larga historia de mapear las ideas religiosas y bíblicas en los eventos políticos. Y agregó que Trump es un cordero consagrado para la causa de muchos evangélicos conservadores, que ciertamente están todos relacionados con el movimiento sionista y demás. Insisto, es peligroso cuando se mezclan los fanatismos con la política de esta forma, más que nada los fanatismos religiosos. Acá Truth Seeker en X Twitter: Trump es un actor y el mundo es un escenario, ¿no? Nos recuerda con la estrella de la fama de Donald Trump. Y por último, para despedirme, tengo un clip de Jeffrey Sachs, generalmente asociado a todas las narrativas wokeistas, progresistas y demás, pero con un lapso de, la verdad, llamativa honestidad en lo que dice. Mirá. Who elected Trump? Billionaires. Who was opposing Trump with Harris? Billionaires. When you look at our politics, we, the people, we're like a spectator sport. Who are the billionaires? Well, it's that list on this side, it's that list on this side. We sit back. Who's going to win? I don't know, but it's going to be the billionaires. So what do the billionaires backing Trump want? Tax cuts. What did the billionaires backing Harris want? Tax cuts. What is the election going to produce? Tax cuts. Big surprise. Is it a drama? Of course it's not a drama. Our Congress is corrupt. Our political system is corrupt. It's run by the big boys. It's not run by the little people. So we're going to have more tax cuts. So here comes Trump, elected by a disgruntled voting population, the working class. This is his core. And he's telling the working class, you've been cheated. I'm going to support you. And what's he going to do? He's going to give tax cuts to the richest people in the world. 10 people now, 10 people have a net worth of $2 trillion. I'm sorry, we can't even imagine what this means. The days after Trump was elected, their net worth increased $100 billion in days, because people who have money know, oh, this is a bonanza for the billionaires. By the way, if Harris had won, it probably would have gone up the same way, because it's billionaires on both sides. So this deficit is going to rise. It's not going to fall. Now, Trump has a very particular, clever electoral strategy. He says to the voters, the billionaires are your friend. That's not the problem. Your enemy is the immigrant, and your enemy is China. And I'm going to go after your enemies, not your friends, the billionaires. So what Trump says is, I'm going to raise tariffs on the Chinese, I'm going to kick out the immigrants, and you're going to live the American dream. And it's not going to happen. And so, sure enough, within the next years, the Trump administration will be a failure of widening income inequalities, big unhappiness, larger budget deficits, frictions with China, a lot of lawsuits in the United States of people trying to stay within the U.S. that are threatened with deportation. It's not going to be a happy period. And this, unfortunately, comes from the fact that when you have two parties, billionaires backing this one and billionaires backing this one, someone gets left out, and that's the people.
Quienes quedan afuera es la gente, decía Sachs, en un curioso lapso de honestidad intelectual. Así que bueno, dicho todo esto, e insistiendo, ¿no? Que hay mucha especulación acá, ciertamente, pero son un montón de datos curiosos, singulares, que me parece que no hay que omitirlos, dejarlos de lado, cuando parecería que hay una intención deliberada en los medios tradicionales de que pasen al olvido, ¿no? No dejemos que sea así. Seamos nosotros quienes decidimos hasta dónde llegar, hasta dónde llevar adelante nuestras investigaciones y nuestra curiosidad. Agradezco a Nicolás por esta investigación y vuelvo a invitarlos a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz para defender al periodismo libre. Recompensas exclusivas a partir de $3 por mes. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.